Hola amigos, un cordial saludo. Gracias a todos nuestros seguidores, gracias a las personas que nos acompañan, esperando que todos se encuentren ni siquiera bien, excelente. Gracias por su tiempo y gracias por estar en su canal El Búnker de Jack. Hoy traemos un video también muy interesante, un video para aprender, un video que de pronto genera polémica en algunos, sí, algunos, pero pues de eso se trata, es reaccionar a videos de este tipo que me parecen muy interesantes, que enseñan, que aclaran y que nos muestran algo diferente. Entonces, hoy vamos a hablar de un video que nos trae el canal Ultra Hispano y que lo titula El imperio donde nunca se ponía el sol, Ciudad de México versus Nueva York. Así se titula el video. Entonces vamos a aprender hoy, vamos a conocer, vamos a mirar este video y al final, como de costumbre, hacemos nuestro comentario. No hablemos más, nos vamos con nuestro video. Por España, por la conquista, por la gloria eterna. ¿La conquista fue solo oro y sangre? ¿Es verdad que los españoles únicamente saquearon y explotaron América mientras otras potencias coloniales civilizaban? ¿Y si todo lo que nos han contado sobre la relación metrópoli-colonia es una mentira cuidadosamente orquestada? La leyenda negra, esa narrativa que aún resuena en aulas y libros, afirma que España solo buscó oro y riquezas, dejando a América en la miseria. Pero los datos contradicen esa idea. ¿Cómo encaja en esa versión el mestizaje, el establecimiento de grandes ciudades en el interior del continente y la creación de universidades y hospitales en un tiempo récord? ¿Por qué Lima y México en 1790 tenían poblaciones que cuadruplicaban a ciudades como Nueva York y Boston? La Ciudad de México contaba con 171.000 habitantes y la ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos era Nueva York, con 33.131 habitantes. Estas cifras, ignoradas por muchos, desmantelan el mito de que América Española fue solo un terreno de saqueo. Historiadores como Marcelo Gullo o María Elvira Roca Barea han argumentado que España no concibió América como una simple colonia explotada, sino como una extensión de su propio territorio, un imperio integrado. Los datos lo respaldan. Frente a las ciudades-puerto de los imperios anglosajones, que se limitaban a ser centros de saqueo y comercio, los españoles fundaron grandes ciudades interiores, con infraestructura, educación y cultura. Mientras los británicos evitaban mezclarse con los nativos, los españoles abrazaron el mestizaje, creando una sociedad nueva y única. No tiene nada que ver, o sea, es decir, se mestizaron, construyeron, porque claro, si tú quieres robar, haces puertos para robar, como decían los ingleses. Eso es. No haces universidades. De hecho, la primera gramática de pueblos indígenas fue cuando precisamente los españoles quisieron que la tuvieran, es decir, lo fomentaron, no querían que se perdiera. Entonces, aunque haya testimonios de cosas malas que se hicieron, a la hora de analizar algo todo tiene luces y sombras. Yo analizo las luces y las sombras de España en América y para mí tiene, vamos, una infinidad más de luces que de sombras. Tasun, que es el ministro de la Cultura, que se dedica incluso en nuestro propio país a que en los museos haya información que va contra la propia identidad colectiva del país. En 1790, la Ciudad de México era tan grande como Madrid y 4 veces más grande que Nueva York. Sus universidades, bibliotecas y hospitales superaban con creces a los de las colonias anglosajonas. ¿Es esto imperialismo o una visión de integración? Mientras que Inglaterra y Holanda veían en sus colonias solo un recurso temporal, España dejó una huella permanente en América Latina, forjando un mestizaje cultural, lingüístico y social. Los números no mienten, pero han sido deliberadamente ignorados por quienes buscan mantener la narrativa de una España voraz y opresora. ¿Qué propósito tiene esta ocultación? Quizás sea hora de replantear la historia y reconocer que, lejos de ser un simple campo de saqueo, América Española fue la obra de un imperio civilizador, que dejó tras de sí ciudades que aún hoy nos recuerdan la magnitud de su impacto. La historia, como toda arma, depende de quién la escribe y quién la oculta.
¿Estamos listos para abrir los ojos? ¿Víctimas del monopolio o beneficiarios de una economía en auge? ¿Y si la historia que nos han contado sobre el virreinato del Perú está cargada de prejuicios y falsificaciones? ¿Es posible que ese monopolio opresor que tanto denuncian los críticos de España haya sido en realidad la clave del desarrollo industrial y del bienestar laboral de la región? Contrario a las narrativas negrolegendarias que pintan a los pobladores del Perú colonial como víctimas del yugo español, el monopolio comercial impuesto por España no solo no asfixió la economía local, sino que impulsó la vida industrial y generó una dinámica de pleno empleo, como lo describiríamos hoy en día. El historiador José María Rosa señala que este sistema, tan atacado por los detractores de la conquista, fue lo que permitió una autonomía industrial sin parangón en la América española. Mientras que otras potencias coloniales como Inglaterra o Holanda se centraban en la extracción y exportación de materias primas para enriquecer exclusivamente a sus metrópolis, el sistema español fomentó el desarrollo local. Industrias, talleres y comercios surgieron en el Perú virreinal, creando un circuito económico interno que no solo garantizaba empleo, sino que sentaba las bases de una economía integrada y próspera. Sin embargo, no todo fue perfecto. La incapacidad de España para controlar completamente el inmenso Atlántico Sur convirtió al Río de la Plata en un epicentro del contrabando. Un fenómeno que, lejos de ser puramente negativo, también alimentó el dinamismo económico de la región. El contrabando, aunque ilegal, facilitó el acceso a productos, tecnología y recursos que complementaban la economía formal del virreinato. Entonces, ¿por qué insistir en pintar al monopolio como una maquinaria opresiva? Quizás porque reconocer su impacto positivo desmonta la narrativa colonialista de víctimas y victimarios. América española no fue un simple campo de explotación, sino un lugar donde se construyeron economías locales vigorosas, en contraste con las colonias inglesas, diseñadas únicamente para enriquecer a sus capitales. La historia que se nos oculta es esta. El monopolio español, tan criticado, fue el motor de un desarrollo que permitió a los virreinatos, como el del Perú, forjar una identidad económica y cultural propia, lejos de ser simples engranajes de un imperio. Quizás sea hora de abandonar la leyenda negra y preguntarnos ¿qué más nos han ocultado los relatores oficiales de la historia? Por España, por la conquista, por la gloria eterna. Bien amigos, es un video bastante interesante, un video pues que presenta muchos cuestionamientos y que da la opción de que pues cada quien saque sus propias conclusiones. Desvirtúa todo eso que se habla de la leyenda negra y el desprestigio que se ha hecho hacia España, ¿sí? En la época de la colonia, o sea, de la conquista, o sea, cuando llegaron los españoles, y la colonia cuando se asentaron y quedaron en esta parte del mundo que era desconocida, pero que también era pues muy poblada, que era la de los indígenas. Pero entonces nos habla de eso precisamente, del mestizaje, fue la mezcla de los españoles con los indígenas que salió el mestizo. Sí, y luego otra serie de mezclas que hubo como la del mulato, o sea, entre negro e indígena, entre el negro y español, etcétera, etcétera, pero que fue dando todo ese mestizaje que es el mestizaje que manejamos hoy en día, que es el que aún subsiste, ¿sí? En toda Sudamérica, desde México hasta la Patagonia. Pero es muy interesante, es decir, me parece que es un tema y que además está como al día después de las pronunciaciones que hace la presidenta de México, donde pide perdón, dice que España debe pedir perdón, yo no sé qué, pero estos videos son buenos para pues como alguna respuesta, ¿sí? A esos cuestionamientos que se hacen. Bueno, entonces, España, ¿sí? Cuando estuvo en su auge, ¿sí? Precisamente durante los siglos XVI, XVII y XVIII, fue donde apareció la expresión el imperio donde nunca se ponía el sol. Y era cierto, ¿por qué? Porque cuando era tan vasto su territorio, que se extendía pues desde las Filipinas, ¿sí? hasta México, y desde México por toda
América hasta la Patagonia, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues siempre en alguna parte donde estuviera España presente había el sol y entonces obviamente nunca se ocultaba, nunca se ponía el sol, ¿sí? Esta frase simboliza la enorme extensión y la influencia global del Imperio Español en esa época, ¿sí? Durante esos siglos. El Imperio Español fue uno de los más extensos y poderosos de la historia. Durante su apogeo, abarcó numerosas colonias en diversas regiones del mundo. Algunas de las principales colonias del Imperio Español en ese tiempo incluyen, por ejemplo, México, que era capitaneada por Hernán Cortés, que se convirtió en el virreinato de la Nueva España. Perú, que fue conquistado por Francisco Pizarro, donde se formó el virreinato del Perú. Colombia, parte del virreinato de la Nueva Granada. Argentina, integrada por el virreinato del Río de la Plata. Chile, conquistado por Pedro de Valdivia. Cuba, importante en comercio y punto de referencia del Caribe. Puerto Rico, clave en el control del Caribe y comercio con las Américas. Filipinas, conquistada por Miguel López de Legazpi, fueron una de las más importantes bases en Asia. Europa, de las Islas Canarias, integradas a la corona desde el siglo XV. Otras regiones también, Guinea Ecuatorial, incluyendo la isla de Bioko, antes Fernando Po, en la costa de África, y las islas del Caribe, además de Cuba y Puerto Rico, incluyen a Jamaica, que después y últimamente fue conquistada por los británicos. Entonces, a lo largo de su existencia, el Imperio Español también trató de restablecer colonias en el continente africano y en el Océano Pacífico. Entonces, eso es precisamente, aunque estas no tuvieron el mismo impacto que las colonias en América, la influencia del Imperio Español se caracterizó por un proceso fuerte de evangelización, mestizaje y una profunda transformación de las culturas indígenas. Obviamente, entonces me parece un video muy interesante, un video muy informativo, didáctico, y donde permite que cada quien se cuestione y saque sus conclusiones. Muy buen video. Me gustó el video. Espero que a ustedes también les guste, amigos. Espero su like, espero su apoyo. Espero su suscripción a su canal El Búnker de Jack. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.